Hola compañeros y docentes, mi nombre es Ruth Castaño. El día de hoy voy a exponer acerca de los cascos azules. Los cascos azules vienen a ser las operaciones de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, para el mantenimiento de la paz. Estas operaciones de mantenimiento de la paz nos hacen referencia a aquellos operadores militares generalmente que se encargan de mantener la paz en ciertos países donde hay un conflicto constante o un proceso de paz, donde se está pasando de un conflicto a un proceso de paz. Entonces lo que se busca con la presencia de esta organización o de estas operaciones es precisamente un mantenimiento de esa paz. Estas operaciones para el mantenimiento de la paz iniciaron en el año 1948 en el Oriente Medio, cuando pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mandó pues como la primera operación a este territorio, buscando que se realizara una vigilancia sobre una amnistía que se había realizado entre Israel y países vecinos árabes. Y pues lo que buscaba precisamente era que se mantuviera esa amnistía. Es muy importante resaltar que desde 1948, cuando el Consejo de Seguridad envió esta primera operación al Oriente Medio, a el día de hoy, pues continúan miles de soldados alrededor del mundo prestando su servicio como cascos azules. Les voy a contar entonces un poco de quiénes son los cascos azules, quiénes conforman los cascos azules. Podemos hablar entonces que los cascos azules son el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. La responsabilidad principal de los cascos azules es prestar la asistencia a los Estados miembros que así lo requieran y al secretario general de la ONU en los esfuerzos que se realizan para mantener la paz a nivel internacional, ¿cierto? Entonces generalmente intervienen cuando hay un conflicto o un amnistía o un proceso de paz entre dos países. También pueden estar, si por solicitud el Estado miembro al interior pues de ese país lo requiera y el Consejo de Seguridad lo considera pertinente o lo considera necesario para el mantenimiento de la paz internacional, ¿cierto? Los cascos azules son conformados por personal militar aportado por los Estados miembros, por algunos Estados miembros que tienen capacidad de aportar militarmente, o sea, prestar personal militar a esta organización y son financiados pues también por los países miembros de las Naciones Unidas. Los cascos azules son conformados adicional por militares, policías, incluso por civiles de los países miembros pues que prestan este apoyo. Es de resaltar que los cascos azules se rigen por el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y adicional de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, ellos van a donde son enviados por el Consejo de Seguridad y se rigen por los principios por los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, el principal objetivo de los cascos azules es salvaguardar también de alguna manera los derechos humanos en esos países en los que ellos son enviados, ¿cierto? Es muy importante resaltar que hay una labor humanitaria y adicional a eso que los cascos azules también está conformado en gran parte por personal militar femenino, por mujeres, y esto se vino a realizar hace poco precisamente por el tema de la inclusión de la mujer y porque en muchos países pues la principal afectada en las guerras, en los conflictos armados ha sido pues la mujer, y lo que se busca es que haya una vigilancia
también por parte de la mujer y desde la perspectiva pues de la mujer haya una intervención en ese conflicto interno que se puede estar desarrollando en los diferentes países miembros que requieren, pues digámoslo así, que esa intervención por parte de los cascos azules. Ya hablamos entonces de quiénes son los cascos azules, ahora vamos a hablar de qué hacen como tal. Hemos hablado un poco de qué hacen, pero entonces la principal, digamos, objetivo de ellos en cuanto a qué hacer en esos países en conflicto, de este personal es tanto vigilar como proteger. La protección está enfocada en la protección a los civiles, y para ello ellos obedecen a unos mandatos, ¿cierto? Ellos se rigen por 3 mandatos que más adelante les voy a exponer cada uno, pero la protección a los civiles es uno de los quehaceres de estos cascos azules en el territorio en el que ellos sean, digamos, enviados. Adicional, también la prevención de conflictos. No simplemente protección de los civiles, sino prevenir esos conflictos que se pueden dar en ese territorio precisamente para poder mantener esa paz. Y el fortalecimiento de los estados de derecho. Los cascos azules en ese sentido sí han tenido ciertos escándalos porque pues en algunos países, sobre todo en países pues como India y otros países, pues han habido escándalos en los que se ha acusado pues a cierto personal militar de los cascos azules de abuso sexual y de abuso pues como de la fuerza, y pues esto no debería de pasar, ¿cierto? Porque se supone que ellos entran al país o a ese territorio precisamente para garantizar que no haya violación de derechos y adicional para generar una protección y un mantenimiento de la paz, no a perturbar o a buscar pues como generar más conflicto del que ya pues está pues como de naturaleza dentro de ese territorio. Entonces, como les decía, ellos se rigen por 3 principios. Esos 3 principios lo que buscan es que se cumpla esa consigna de las Naciones Unidas de que los cascos azules o estas operaciones para el mantenimiento de la paz están precisamente asegurando la paz internacional, la paz y la seguridad internacional. Esos 3 principios están relacionados, y aparte de que están relacionados, se refuerzan mutuamente. Son el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no uso de la fuerza excepto en legítima defensa y en defensa del mandato. Entonces, esos son los 3 principios que están consignados o que ellos siguen, y el consentimiento de las partes hace referencia pues a que estas operaciones de Naciones Unidas de los cascos azules se despliegan únicamente con el consentimiento de las partes implicadas en el conflicto. Es decir, si hay un conflicto entre Venezuela y Colombia, es un ejemplo, únicamente se va a enviar tropas de los cascos azules cuando por parte de estos 2 estados haya un acuerdo, ¿cierto? Cuando los 2 estados estén de acuerdo en que haya una intervención por parte de los cascos azules en la situación concreta que está pasando en estos 2 países o en el conflicto que están viviendo. Entonces, el consentimiento de las partes es de vital importancia para que se pueda hacer esa petición al Consejo de Seguridad y a la Asamblea pues General de las Naciones Unidas para que se pueda tomar esa acción militar o digamos la acción de enviar tropas hacia este territorio. Listo, el segundo mandato, que viene a ser la imparcialidad, nos habla de esa imparcialidad que deben de tener las tropas o digamos los cascos azules en esos territorios. O sea, cuando ya están inmersos en ese territorio de conflicto, esa imparcialidad que deben de tener frente a las partes en conflicto. O sea, no estar ni de un lado ni del otro, ¿cierto? No es tampoco estar como en la mitad y no moverse, sino
por el contrario, ser imparciales al momento de tener que tomar cierta decisión. Si hay violación de derechos humanos por una de las partes, pues inevitablemente tendrán que intervenir, pero no necesariamente esto significa que están a favor de la otra parte, sino que se actúa directamente por los mandatos de las Naciones Unidas, ¿cierto? Por el mandato de las Naciones Unidas, y buscando salvaguardar pues la paz internacional, que es como lo principal, y buscando adicional como generar esa imparcialidad, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos habla de la imparcialidad, de que los cascos azules, al entrar en estos territorios en conflicto en los que se les requiere, no van a intervenir para favorecer a alguna de las partes, ni para desfavorecer a alguna de las otras partes, sino que se van a mantener imparciales y siguiendo pues el mandato. El último principio entonces, que sería el no uso de la fuerza excepto en legítima defensa y en defensa del mandato, hace referencia entonces de que hay que tener claro de que los cascos azules no son un organismo que impone la paz. Bajo ningún motivo ellos van a llegar a un país, o es el deber ser que vayan a imponer la paz. Es únicamente cuando hay en riesgo la vida de civiles, cuando es una situación extrema, y únicamente cuando hay aprobación por parte del Consejo de Seguridad y de las partes anfitrionas. Entonces, nuevamente les pongo el ejemplo: si hubiera un conflicto entre Colombia y Venezuela, y inminentemente, no sé, Venezuela va a tirar una bomba a Colombia, entonces ellos van a intervenir, ¿cierto? Con fuerza, y a esto se les llama como un mandato robusto. Un mandato robusto implica que hay un uso de la fuerza, pero es un uso táctico de la fuerza, y lo que se busca es que se elimine esa amenaza que hay hacia los civiles, o hacia precisamente se defienden los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas. En esas circunstancias únicamente es cuando se autoriza la fuerza, y como les decía anteriormente, tiene que haber una aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y adicional también debe pues haber como una autorización de los países anfitriones en conflicto. Hay casos, digamos, extremos que también están consignados, y que de igual manera no podrán intervenir los cascos azules sin autorización expresa por parte del Consejo de Seguridad. O sea, siempre que ellos actúen, utilicen la fuerza de cualquier manera, lo van a hacer siguiendo el mandato del Consejo de Seguridad, que ya habrá realizado un consenso o un estudio de la situación en cuestión en el país en conflicto, los países o el territorio pues que se encuentre en conflicto. Por último, pues indicarles que el personal militar de las Naciones Unidas en este momento en terreno está conformado por aproximadamente 90.000 militares procedentes de los ejércitos de las naciones miembros de las Naciones Unidas. El objetivo principal nuevamente de los cascos azules es mantener la paz en estos países miembros que lo requieran y que lo soliciten, y la protección de los civiles y del mandato. Hablando del mandato, estoy hablando de la carta firmada por las Naciones Unidas, y todos pues en las Naciones Unidas por los miembros. El personal pues de las Naciones Unidas únicamente no va a entrar a un país, repito, a ejercer la fuerza, sino que ellos van a brindar seguridad, van a vigilar las fronteras que están en litigio cuando hay un problema en cuanto a fronteras, van a proteger a los civiles, van a verificar que los procesos de paz se hagan efectivos y duraderos, van a ayudar normalmente cuando hay excombatientes, por ejemplo en el caso de Colombia, cuando hay procesos de paz
y hay excombatientes, lo que tratan es de que se apliquen esos acuerdos de paz para los excombatientes, y también ayudan a restablecer esos procesos democráticos. Entonces, cuando un país, digamos, ha caído en cierto nivel de desorden, por decirlo de alguna manera, ellos pueden ofrecer seguridad a esos procesos electorales para restablecer de alguna manera la paz en estos países. Unos datos curiosos acerca de los cascos azules. Entonces, el primer dato curioso es que a finales del año 2016, al menos el 4% del personal militar de las Naciones Unidas eran mujeres, ¿cierto? Esto, como les decía anteriormente, por un tema de inclusión, y lo que se busca y se continúa buscando es que este número de mujeres en las operaciones de paz aumente progresivamente. Otro dato curioso es una pequeña frase que se utiliza, y es que los cascos azules son el único cuerpo de bomberos que espera que inicie el incendio para comprar el carro de bomberos. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que ellos no van a intervenir en un país donde no hay conflicto, ¿cierto? En donde todavía todo está normal. El conflicto puede, digamos, que sea muy evidente que va a estallar, pero si no hay conflicto, ellos no van a intervenir, ¿cierto? No hay ninguna manera de que se envíen tropas de operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a un territorio si no hay ningún conflicto. Entonces, primero está el conflicto y después están las tropas desplegándose hacia ese lugar con el previo mandato o autorización del Consejo de Seguridad o la Asamblea de las Naciones Unidas. Y el otro y último dato curioso es que en el año 1988 se le otorgó el Premio Nobel de Paz por la participación en los numerosos conflictos que se presentaron desde el año 1956, pues por la intervención, digámoslo así, pacífica que se realizó por parte de estos cuerpos desde el año 1956. Entonces, los cascos azules son ganadores del Nobel de Paz, o sea, promotores de la paz. Es muy importante también, compañeros, decirles que durante cierto periodo de conflicto en Colombia se dejó de enviar personal militar a participar en estas operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, precisamente porque estábamos inmersos en un conflicto interno armado. Entonces no podíamos disponer de personal para prestarlo para este tipo de misiones, porque estábamos, digámoslo, muy ocupados o muy necesitados de ese personal militar al interior del país. Pero una vez estaban en el proceso de paz, el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, indicó que de manera progresiva se le iba a volver a designar personal militar a la ONU, pues a los cascos azules, por parte del gobierno, pues, colombiano, y así se realizó. Pues la meta era enviar al menos 5.000 militares entrenados para hacer parte de los cascos azules. Entonces, Colombia ha tenido ese aporte y anteriormente también, pero como les digo, se suspendió por la guerra, pues, interna del país, por el conflicto interno del país. Se había suspendido, pero a partir de que se inicia el proceso de paz, el expresidente Santos realiza, pues, como este anuncio, pero esto, pues, lo realiza también ligado a que, o digamos, condicionado a ese proceso de paz. Ya sabemos que el proceso de paz se hizo efectivo, entonces digamos que de alguna manera se mantuvo esa
consigna pues que se había realizado pues como para con las Naciones Unidas. Compañeros y profesor, muchas gracias por todo. Toda esta información, absolutamente toda la información es de la página principal del Departamento de las Naciones Unidas del Mantenimiento de la Paz. Así lo pueden encontrar. Entonces la página es peacekeeping.un.org.es. Entonces yo les voy a dejar por acá la página y esa es toda la información, digamos, más correcta, ¿cierto? Y fehaciente pues que se puede encontrar, que es directamente de la página de las Naciones Unidas, de la página del mantenimiento de la paz. Allí está toda la información, todas las misiones que ellos realizan, los territorios que ellos abarcan, qué hacen, qué no hacen, cuál es el mandato, cuáles son los principios, cuáles son la cantidad de mujeres, de hombres, de operaciones que están en este momento en los diferentes territorios, y allí las pueden verificar. Muchas gracias por todo.